Buenas tardes, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de la Madre Teresa de Calcuta que dice: si no tenemos paz en el mundo es porque hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro, que ese hombre, que esa mujer, esa criatura es mi hermano o hermana. Son las 6 de la tarde, hoy es sábado 2 de abril de 2022 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 55, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el Mundo, porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Pues bienvenidos una vez más a este programa. Hoy a las 6 de la tarde, el que quiera, pues como siempre puede intervenir, ya que estamos en directo, o a través, o bien los que estén conectados aquí a través del programa habitual, o llamando al teléfono 910 60 70 93, bien por llamada de voz o mediante WhatsApp. Y bueno, hoy tenemos con nosotros como invitada a Alina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal estás? Jalina, sí, Jalina. Alina, ¿qué tal estás? Jalina, sí. Muy bien, gracias. Gracias por esa invitación y espero poder compartir con vosotros mi experiencia o algo de conocimiento. Hoy creo que el tema lo vamos a situar en torno a Ucrania y me gustaría pues poder también ayudaros a entender quizás un poco mejor lo que está ocurriendo ya más de un mes. Eso es, porque bueno, País, sí. podríamos hablar de muchos temas, de defensa de la vida y otros temas, pero bueno, ahora por la actualidad del tema y esto, pues hoy la idea era un poco centrarlo alrededor de Ucrania y ya pues para otros días ya podemos hablar de otros muchos temas que podemos tener en común, ¿no? Sí, que en verdad son temas bastante relacionados, eso. porque Eso es. Pues si te parece inocentes. sí. Pues si te parece, para ponernos en contexto un poco, cuéntanos un poco sobre ti. Pues yo me llamo Jalina Wróblewska, llevo en España 15 años. He venido porque mis padres llevaban aquí mucho tiempo, en Alcalá de Henares. Y acabé la carrera de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Alcalá. Luego cursé un máster de Consultoría de Negocio y empecé a trabajar en Price. No sé si os sonará, una empresa auditora. Trabajé como auditora de cuentas más de 2 años y medio. Y luego me mudé a Cataluña, estaba 2 años allí, trabajaba más en otro sector, en el de blanqueo de capitales, en Deutsche Bank. Y bueno, eso era después de casarme. Llevo ya 2 años y medio casada y ahora ya tengo un niño de 11 meses y ya vivimos en Mérida. Y eso en cuanto a mi perfil más profesional, pero también, como ha comentado Arturo antes, estaba involucrada y de alguna forma intento seguir estando en la medida de lo posible en Mundo Pro Vida, en rescates, en los abortorios, que es importante. Y también en todos estos años decirles que bueno, Dios me estaba acompañando. Yo soy creyente católica y gracias a él también pude ir superando varias dificultades que quizás podía tener a lo largo de esos años. Y ya está. Genial, fantástico.
pues si quieres un poco centrándonos en Ucrania, o si nos puedes contar un poco, como te comentaba antes, pues yo creo que es muy probable que algunos de los que estemos por aquí, pues antes de todo esto, pues no sabíamos ni a lo mejor ni ponerlo, ni situar a Ucrania en el mapa, ¿no? Y últimamente pues casi nos estamos aprendiendo la geografía de memoria. Pues si nos puedes un poco poner en Sí, contexto histórico, cultural, un poco acercarnos un poco a Ucrania en estos ratos. sí, sí, lo intentaré. Es verdad que quizás va a costar un poco explicar toda la historia, pues la historia de Ucrania es de varios siglos en ese tiempo tan corto y tampoco me gustaría Claro. aburrir a nuestros oyentes, pero creo que es importante comentar algunos puntos claves en la historia de Ucrania para Eso entender es. lo que está ocurriendo hoy en día. Bueno, yo soy de Leópolis, seguramente ya todos habréis oído de esa ciudad que está en la frontera con Polonia, donde llega mucha gente. Y bueno, deciros que Ucrania mm, surgió a raíz o digamos dentro de lo que se llamaba originalmente Kiev Rus, aquí lo conocéis como Rus de Kiev. Ya en el siglo 7, 8, o más bien ya 8, surgió lo que es nuestra capital, Kiev, y en el 988, bueno, finales del siglo X, eh, fueron bautizados, sobre todo eran, bueno, pueblos eslavos que residían en aquellos terrenos, por el rey Volodymyr. Eh, entonces, digamos, a partir de allí, Ucrania, o lo que era en su origen Kiev-Rus, pues se iba convirtiendo poco a poco eh, en un país cristiano. Es verdad, ortodoxo, ya sabéis, por la división Roma y entre Imperio Romano y de Constantinopla, pues hubo esa división. Entonces, digamos, originalmente Ucrania es un país ortodoxo. Y el nombre Ucrania, porque es verdad que podéis decir se llamaba Kiev Rus, digamos, empezó a surgir un poco más adelante, porque más que nada significa como un territorio, digamos, se refería más bien para hablar de un conjunto de condados, que es lo que formaban la Kiev Rus. Y en los primeros documentos en los cuales aparece el nombre Ucrania, pues los datan a primeros del siglo 12, 13 y luego también posteriormente se ven en mapas de historiadores como Boplan, no sé si os sonará, era un historiador francés muy famoso. Y mientras tanto, Rusia, o en su origen Moscovia, aún no existía. De hecho, en su mayoría, el origen de este país, de Rusia, no está en los pueblos eslavos, sino llamados pueblos ugrofineses, eh, que residían en el más al norte. Entonces, mm, origen de Rusia, y de hecho no tenía nombre Rusia hasta el siglo XVIII, que era cuando Pedro I le cambió a nombre Rusia, se llamaba Moscovia, porque surgió en tierras eh, Moxa se llama, bueno, son de los pueblos ugrofineses que os estoy comentando que residían en el norte. Y entonces surgió Moscovia, que luego se iba extendiendo mucho, gracias a que hasta el siglo XV, 3 siglos, yo creo que empezó, digamos, a surgir en el siglo XII, XIII, mm, lo que es la ciudad, bueno, por así llamarlo, porque tampoco estaba aún desarrollado, pero pertenecían a lo que es la Horda de Oro, Horda Dorada, que era de Genghis Khan, no sé si os sonará, los pueblos mongoles que vinieron Ujú. de la Sí. estepa de Asia, y entonces 3 siglos ellos pertenecían, digamos, o les servían a los khanes mongoles, y como servían muy bien, pues cada vez más obtenían más y más poder, pero hasta siglo XV, digamos, que es cuando empezó a decaer lo que es la Horda Dorada, o lo que es el imperio de los mongoles, no empezó a surgir lo que hoy conocemos por Rusia.
que en el siglo XV se llamaba Moscovia, y es allí cuando al caer aquel imperio de los mongoles, pues se pudieron quedar con muchos bienes y muchas tierras de aquel imperio, y gracias a ello pues se hacían cada vez más fuertes. Y es verdad que Ucrania, o Kiev Rus, sobre todo, su poder tenía un gran resplandor en el siglo XII. Las hijas del rey se llama Yaroslav, el sabio, pues se casaban con diferentes reyes de Hungría, de Francia, de Suecia. En aquellos siglos era muy poderoso, pero con el surgimiento de lo que es Moscovia, y luego también los tártaros, Polonia, que por aquel entonces también tenía otro nombre, pues empezó a debilitarse, y entonces ya en estos últimos siglos pues pertenecía a unos a otros. Entonces, después de Pedro I, que cambió el nombre de Moscovia a Rusia, llegó la emperatriz. También hay que decirles que el nombre zar o zares, que creo que aquí entendéis que se refieren a reyes, pues en verdad originalmente digamos, se referían, y es como se llamaban los khanes mongoles en Rusia, zares. Entonces, y hay muchas más, digamos, muchos más puntos de unión. En verdad, la cultura de Moscovia o rusa ha tenido mucha influencia, y también en cuanto a su idioma, influencia tártara, influencia de los mongoles. Entonces, zar Pedro I cambió el nombre, y luego llegó la emperatriz o zarina, que aquí diría es Catarina II y Ekaterina II. Y entonces ella, al indagar en la historia de Moscovia, de Rusia, pues ha visto que no es tan poderoso como les gustaría ser. Y entonces se creaban diferentes comisiones. Yo lo que ahora os estoy contando he leído en diferentes fuentes históricas. Me refiero que es verdad que no hay muchos traducidos al español, pero me refiero que, por ejemplo, podéis decir que quizás lo digo porque soy de Ucrania, pero yo tampoco creo que nadie saldría ganando cimiento. Y bueno, excepto Rusia, pues toda su historia basaron en cosas falsas, y eso hoy en día se puede ir comprobando perfectamente leyendo y comparando diferentes documentos. Es verdad que muchos documentos fueron destruidos por esa reina, por esa emperatriz. Es verdad, ha sido una mujer inteligente, lo que pasa es que no todos sus sucesores lo han sido, y entonces cuando uno reescribe cosas una y otra vez, pues al final va cometiendo errores y fallos que se notan mucho. Y entonces, en vez de reconocer pues que son un país cuya raíz está en esos pueblos ugrocinos del norte, pues se empeñaron en decir que no, que son país que surgió a raíz de Iscarus, que son eslavos, que todos somos iguales. Y entonces ya una y otra vez en los últimos 3 siglos, poco menos, se repetía eso siempre. Y al final, cuando una mentira se repite muchas veces, parece que se convierte en la verdad, y ya uno al final no sabe ni qué es la verdad ni... Pero ahora es verdad que en los últimos años se están haciendo muchos trabajos para poder aclarar esas cosas. Y sobre todo lo peor, digamos, ha pasado ya en el siglo XX con la llegada del régimen comunista, los llamados liberadores bolcheviques, que llegaron y trajeron mucho mal, yo creo que no solo a Ucrania, sino al mundo en general. Todavía, bueno, tengo a mi abuelo vivo, que tenía 10 años cuando ocurrían cosas de la Segunda Guerra Mundial y antes, y entonces, claro, me comentaba que
pues la visión comunista pues era que todos fueran pues igual de pobres, y el que podía tener algo más pues ya se le consideraba burgués y se le notaba, se le mandaba a Siberia, y el resto no podía tener ni caballos, ni tierras, ni... Y ya sin hablar de la fe, que muchísimos sacerdotes y fieles católicos ortodoxos fueron martirizados por no querer negar la fe. Además, había muchas protestas de los campesinos, sobre todo en la parte de este de Ucrania. Por lo tanto, Stalin, en el año 31-32, ha emitido una ley que prohibía a los campesinos tener comida en casa. Y entonces llegaban los soldados y se veía que tienes comida, te le quitaban o te mataban. Y murieron alrededor de 7 millones de personas en este año a raíz de hambre, porque los inviernos son muy duros y no había nada de nada. Hasta había actos de canibalismo, incluso de los propios hijos, para que el hambre vuelva. A veces la gente totalmente pues, quita el sano juicio, y entonces tanta gente murió en tantos sufrimientos y tantos niños, y todas estas casas que se quedaron vacías en el este de Ucrania fueron más adelante repoblados con la gente traída de Rusia. Y eso también es uno de los problemas del conflicto de ahora, pues muchas veces se puede escuchar que en aquellas partes vive gente prorrusa o que habla ruso, pero es gente que vinieron a repoblar esas casas de los ucranianos que murieron, o directamente eran los que también vinieron para ver que se cumple la ley esa de Stalin. Y también hay que decirles que habían muchos siglos el imperio ruso contra, no solo de Ucrania, yo aquí también puedo hablar de muchos pueblos, de pueblos chechenos, de Bielorrusia. Lo que no querían es ni aceptar ni respetar cultura ni idioma de los demás países, pues sabían que el idioma es el alma de un país, es lo que une a una nación, es muy importante. Entonces, todos estos siglos, y sobre todo en tiempos de la URSS, se ocupaban de prohibir a cualquier costa que se hablara otro idioma que no fuera ruso. Entonces, si tú querías ir a la universidad, no podías allí hablar ucraniano, porque entonces no sacarías una carrera, o trabajar en sitios, cualquier sitio público, en cualquier lado. Te decían que el ucraniano no valía para nada, pero lo mismo hacían con los demás idiomas de antiguas repúblicas soviéticas. Y entonces, a raíz de todas estas presiones, sobre todo en esta parte de Ucrania, pues es ahora nos encontramos con este problema. Aunque mucha gente ya empieza a entender y mucha gente de hecho se cambia ahora, sobre todo cuando empezó la guerra, intentan aprender, se han abierto muchos cursos para aprender a hablar ucraniano. Pues incluso hace poco en el gobierno de Rusia han hecho eh, quizás no hace poco, simplemente hace poco se habló de eso, que en su constitución aparece que consideran a los rusos cualquier portador del idioma ruso, cualquiera que habla ruso, pues directamente para Rusia es ruso, entonces tienen que ir a liberarlo, quiera uno ser liberado. Entonces es incluso cuestión de seguridad, y ahora se intenta mucho hacer hincapié en eso, aunque entiendo que como han sido varios años y siglos de presión en cuanto al idioma y cultura, pues también llevará muchos siglos, bueno, siglos no, muchos años, o esperemos que no tantos, en resolverlo. Y sobre la URSS, deciros que también, aunque estaba todo muy controlado y siempre había gente que quería luchar contra ese régimen, sobre todo en la parte de donde procedo yo, en Leópolis, en la parte oeste de Ucrania, surgían ejércitos como que hacían guerrillas, ejércitos nacionales de Ucrania, que a veces aquí se puede escuchar en medios de comunicación, que eran nazis, que Ucrania es nazi o semejante barbaridad, que es mentira, porque de hecho fuimos invadidos por Alemania. Mi abuelo se acuerda de los soldados alemanes,
invadiendo Ucrania, pero simplemente era pues chicos jóvenes y chicas pues que no querían vivir bajo yugo soviético y entonces luchaban desde los bosques o desde cualquier otro sitio contra el régimen. Y mm, ahora yo creo que también se intenta un poco seguir su ejemplo, su legado, su valentía, y los soldados actuales también creo que es lo que intentan. Y también quería comentar otra cosa importante, porque en cuanto a Crimea, que muchas veces se puede comentar que ha sido rusa, pero eso es también mentira. Bueno, originalmente vivían allí colonias griegas, pero digamos más, es verdad que los últimos 2 siglos sí que estaba bajo invasión de Rusia, pero allí originalmente, digamos más en la historia, en los últimos siglos pues pertenecía a los tártaros, los cuales ellos también, algunos mandaban a Asia, otros mm, a otro lado, o de hecho incluso ahora en 2014 cuando lo ha invadido muchos tártaros pues tenían que venir corriendo a lo que es la capital o otras ciudades, entonces pero yo creo que es tan clave para ellos Crimea, porque Rusia en el fondo no tiene muchos accesos al mar y para el comercio marítimo es muy importante. Entonces, sus dos salidas principales es Mar Negro o Mar Báltico, que también por eso siempre están, digamos, un poco más con inseguridad los países como los países bálticos. De hecho, Stalin presionaba mucho a Turquía para que se uniera a la URSS, porque lo que quería es tener control del estrecho de Bósforo para salir al mar Mediterráneo, y como allí había un conflicto y Turquía no quería, entonces al final Turquía se unió a OTAN de manera un poco acelerada en 1952, y digamos allí el conflicto ya quedó más parado, pero claro, Ucrania no se unió a la OTAN y entonces pues ahora tenemos lo que tenemos. Como quieren su acceso al mar, pues entonces hasta mm, invaden Crimea, invaden las demás comunidades y tienen el acceso al Mar Negro. Y yo creo que también puede ser una, claro, de las causas de esa guerra, entre otras cosas como os he comentado, de ese imperialismo, de no querer respetar y aceptar culturas, idiomas y pueblos diferentes al que tienen, y eso que tienen mucho territorio por gestionar, porque en verdad quizás lo que es Moscú o San Petersburgo o algunas ciudades así más grandes sí pueden vivir bastante bien, pero luego hay muchísimas ciudades que viven en situaciones bastante precarias, entonces quizás sería mejor que se ocuparan de sus asuntos, pero al final pues mm, eh, no dejan, digamos, en paz a Ucrania, porque ya son varios siglos de invasiones, ¿no? Como ya os iba comentando un poco de forma resumida. Y también quería comentaros que a veces estoy leyendo en internet que comentan que es porque OTAN ponía sus bases militares cerca de Rusia, entonces Rusia se veía obligada a invadirnos de semejantes barbaridades, porque lo de la OTAN sí puede ser un pretexto, pero no es una causa real, porque como ya os he comentado, no es la primera vez, aunque esperemos que la última que lo hacen, y las primeras veces que lo hacían todavía ni existía la OTAN, entonces pero de todas formas, quizás se deberían preguntar por qué al caer el muro de Berlín, pues en general los países se querían unir, digamos, a la alianza occidental y no alianza con Rusia, por algo sería. Entonces quizás también Ucrania puede tener derecho a decidir con quién quiere hacer alianza sin preguntar a aquel que la lleva maltratando y martirizando tantos siglos. Entonces, a mí me parece, digamos, esa justificación muy manipulativa, y además parece que justifica algo que no tiene justificación ninguna hoy en día.
No sé, Arturo, si Sí, se me ha olvidado algo, muy quizás bien, tú... muy bien, muy bien. No, pero efectivamente esto no es nada nuevo, esto viene, es algo recurrente, ¿no? Que viene desde hace muchos siglos atrás. Y por ejemplo, esto que nos comentan, aunque ya has comentado algo, de la desnazificación, ¿no? Es como nos quieren dar a entender como si Ucrania estuviera llena de nazis. No sé qué es esto, por qué se empeñan con la desnazificación esta. Bueno, yo ya algo os he comentado sobre que a Rusia le gusta crear desde tiempos remotos sus historias y sus mentiras. Ahora también comentan que si hay laboratorios de armas químicas y mucha gente se lo cree. Y bueno, simplemente es como funciona un régimen totalitario, porque siempre en la tele tiene que emitir propaganda, porque al final, para que un pueblo te siga, digamos, tienes que darle razones, porque si no hay revueltas dentro de un país. Entonces, por ejemplo, Hitler, yo creo que utilizaba mucho eso de que son la raza superior y entonces el resto no eran dignos de vivir, entonces había que exterminarlos. Pues aquí pues también se inventan sus justificaciones para una y otra vez justificar esa invasión. Pero yo no sé a qué nazis se refieren. Yo creo que muchas veces pueden hablar del ejército había uno de los primeros, también era pensadores, pero luchadores por la independencia de Ucrania, que tiene nombre Stepan Bandera. Y no obstante, él no pertenecía a lo que ellos hacían, ya he comentado, eran como ejércitos dentro de unas guerrillas que luchaban contra el régimen. Es verdad que hubo una división eh, división o un ejército creado en la parte, en Leópolis, de donde soy yo, que se llamaba SS Galicia. Y sí que pertenecía, digamos, pero con ciertas condiciones y además, debido a ciertas causas, al gobierno de los nazis. Pero también hay que entender que cuando estamos analizando historia lo tenemos que hacer desde el punto de vista de la gente que vivía aquel entonces, porque nosotros no podemos valorar nada con la visión de ahora. Entonces, cuando los alemanes invadieron la parte este, o lo que es Leópolis de Ucrania, los soldados o a los jóvenes no les preguntaban si quieren ir al ejército o no, te obligaban a ir porque tú ya estabas bajo su jurisdicción, por así decirlo. Entonces, lo que querían muchos ucranianos es luchar tanto contra los nazis, contra los comunistas, pero tampoco tenían dónde aprender a ser buenos soldados. Entonces ya sabían ellos que ya los llevarán a luchar con el bando de los nazis. Y entonces se les ha ocurrido, antes de que esos jóvenes fueron llevados, decir que prefieren crear su propia división, pero con unas condiciones, que únicamente lucharían contra el régimen comunista, el régimen de Rusia en nuestras tierras. Entonces, en el fondo, y no lucharían por ninguna razón más. Y de hecho, cuando dentro de unos años Hitler se ha enterado de que han creado esa división en Leópolis, ha dicho que lo tienen que prohibir ahora mismo, porque él entendía que en el fondo no son propios del régimen, simplemente lo que necesitaban eran armas y aprendizaje para poder luchar en el fondo contra dos regímenes, pero básicamente luchaban contra los comunistas. Y eso era en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que es lo único que me puede venir a la cabeza que puede, pero tal y como os he comentado, me parece que era una medida totalmente necesaria y no tenían otra opción, pues también estaban invadidos. Y a partir de allí no se me ocurre nada más que podría decir, Sí, bueno, sí. que hay algo de los nazis, bueno, no sé muy bien a qué nazis se refiere hoy en día, o como le digo, pues Ujú. propaganda pura, porque es que es ridículo. Si mucha gente murió Claro, luchando contra los nazis precisamente, entonces claro. no sé si me he explicado bien, porque obviamente son Sí, muchos sí, sí. datos y
Claro. Si tienes alguna No, pregunta, alguna sí, aclaración, sí. pues... Yo creo que es un poco también esto, un poco como lo que comentaban estos días en muchos sitios, ¿no? Del batallón Azov, este famoso, que está siendo famoso, que por defender pues, su patria y luchar contra Crimea, y yo creo que Rusia le tiene muchas ganas, por así decirlo, ¿Sí? y por eso está arrasando con Batallón con la Azov, ciudad entera, ¿no? pues Con que Mariunov yo sepa, está allí hay arrasando muchos con la jóvenes ciudad, que dieron ahora su vida, sí, 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 por efectivamente, Ucrania dentro de ese batallón. Yo no efectivamente. conozco personalmente a todas estas personas, pero yo lo que sé es Ujú. que ellos desde 2014, cuando empezaron a invadir, invadieron Crimea y este de Ucrania, pues se unieron, pero no es el único batallón, hay muchos. Entonces, por el hecho de Claro, querer tu patria y querer defenderla y ser efectivamente. nacionalista, no es lo mismo que ser nazista, es diferente. De Ujú. hecho, es Efectivamente. algo bueno. Ojalá aquí en España tengamos muchos nacionalistas de esta nuestra patria España, porque es algo bueno, Efectivamente. querer y defender la tierra que nos fue dada por Dios. Entonces, que luego alguien, yo no lo sé, yo lo desconozco, que pero siempre puede haber alguien que diga o haga algo que igual puede llamar más la atención. Yo no sé, yo lo que sé sobre ese batallón que están luchando en puntos más peligrosos y más Ujú. con más intensidad, y hay muchos jóvenes que están allí dando su vida, entonces yo creo que tampoco, Claro, pero claro, claro, como claro. esto no le gusta a nuestro enemigo, pues será porque Efectivamente. serán eficaces en su lucha, no sé. Efectivamente, lo están haciendo tan bien que yo creo que por eso pues, no les gusta, les tiene ahí un poco de tal y quiere y está arrasando con Mariupol, está arrasando con toda la ciudad entera, ¿no? Yo creo pues para cargárselos a todos, vamos, directamente. Es un poco triste Sí, la y un verdad poco es fuerte. que todavía quedan varios miles de personas dentro de la ciudad y Ujú. porque están disparando contra cordones humanitarios, pero mucha Sí. gente sí que seguramente aquí también estaréis, tampoco os quiero contar lo mismo que, ay, es importante que no quiero que se me olvide decirlo, porque tenía algunos amigos que me cuestionaban la veracidad de los hechos debido a que en la tele hablaban mucho de ello y entonces muchas veces pues me comentan que a veces aquí en la tele blanquean cosas, hablan de cosas Ujú. que no siempre son ciertas, sino que interesa que se hable de ellos. Quizás antes se hablaba o se blanqueaba mucho las muertes por coronavirus o Ujú. bueno, otras cuestiones y entonces el hecho de que se hable mucho ahora en la tele de eso, aunque cada vez menos, pues es que quizás también, porque yo muchas veces estoy escuchando que se quiere justificar con la guerra, la subida de precios o a veces gestiones no muy eficientes que considero desde el gobierno que se deben a gestiones no eficientes, no a la guerra. Obviamente la guerra influye algo, pero es la gente que se pregunta que por qué hablan de ello, pues no lo sé, pero yo creo que tiene en parte porque se quiere tapar, mm, hacer mirar al otro lado, porque también mi pregunta es, llevamos en guerra desde 2014 y morían soldados casi cada día también desde 2014, que ya eran alrededor de 20.000, muchos. Entonces, Ujú. ¿por qué ahora Eso se es. habla tanto? Sí, es verdad que la invasión es más grande, pero estos los últimos años no interesaba y ahora sí. Pero es importante que a los oyentes les quede claro que sí, que lo que están hablando es verdad. Pasan muchas barbaridades y yo creo que oficialmente son 140, 150 niños que ya han asesinado, aunque son muchos más, porque en lugares de combate nadie está contando. Y Ujú. mujeres embarazadas y en general muchas violaciones de mujeres y asesinatos de gente civil que sacan banderas blancas y se quieren salir y les disparan a familias enteras. Pasan cosas horrorosas que yo creo que Ucrania tardará mucho tiempo o esa gente en recuperarse de los horrores que están viviendo. Y, Ujú. Eso es. ¿Y el gobierno de Zelensky, qué tal? ¿Cómo era? El gobierno intentaba acercarse a Europa, era un poco, estaba con esto de la agenda progre, también su señora esposa, un poco como era el gobierno de Ucrania, qué tal gobierno era? Pues, pues el gobierno muchas veces también puedo escuchar que en 2014 Estados Unidos ha financiado el Maidán para quitar al presidente y poner a un presidente nacionalista, que Poroshenko, que lo era por aquel entonces, que no es nada nacionalista. Bueno,
él lleva ya en la política muchos años, pero precisamente él no es de ningún partido nacionalista y es él el que fue elegido en 2014 y no era financiado por Rusia. El presidente Yanukovych en 2014 lo que quería es hacer una unión con Rusia en vez de llevar rumbo hacia unión comercial y en general económica o de cualquier otro tipo con Europa. Y entonces eso ya, de hecho ya había protestas en 2005 cuando él se presentó por primera vez. También hubo la Revolución Naranja, no sé si algo os puede sonar, en 2005, yo todavía era más pequeña, pero también él quería salir y salieron un montón de gente a protestar porque sabían que este presidente nos va a meter, digamos, en la URSS 2.0 y ya allí no habrá escapatoria. Y entonces en 2014 ya, digamos, ya era lo último. Y además deciros que el presidente... sí, robó muchos millones porque luego mostraban las casas y los bienes que tenían y eran como casi paredes de oro y todo de mármol y todo. Y entonces obviamente gente que muchos viven o vivían muy humildemente, pues esas cosas no tienen que pasar. Entonces entiendo, la gente salió a protestar en 2014 y porque sabían que otra vuelta a uniones con Rusia pues no podrían bien. Mirad ahora qué pasa con Bielorrusia. Y eso es que también ellos hace unos años han hecho que el segundo idioma suyo sea ruso. Y ahora allí poca gente habla bielorruso y vive en un régimen dictatorial también bastante importante. No obstante, a diferencia de Rusia, a Lukashenko no le apoya tanta gente. Aquí a veces quieren hacer ver que... es como guerra de Putin y no de Rusia. Pero eso no es así, porque las últimas encuestas, de hecho, muestran que no hace más que aumentar el apoyo hacia Putin. Creo que era 73 y lo último que he leído, 83% de la población lo apoya. Entonces, también es su responsabilidad, porque también deben salir a manifestarse contra si no están de acuerdo. Y si están de acuerdo, pues entonces... son cómplices de lo que está pasando con las muertes de estos inocentes y de estos niños. Pero volviendo a la pregunta que me has hecho sobre el presidente Zelensky, pues él fue elegido después del Poroshenko que salió en 2014. Él, pues, en verdad lo conocí en su carrera actoral, en las películas que ha hecho y... la verdad es que deciros que me ha sorprendido su reacción ante la guerra. Yo pues lo veía como un presidente más, pues, no sé, tampoco, no sé cómo explicarlo. Tampoco sabía muy bien si traerá mejorías o no a Ucrania. Supongo que pensábamos que el tiempo lo dirá, si la gente lo ha votado, porque salió con un porcentaje muy alto. Creo que lo votaron más del 70% de la población, entonces pues... Pero ahora, durante la guerra, yo lo estoy viendo que intenta esforzarse, intenta hablar con diferentes gobiernos de diferentes países, apoyar mucho, manda muchos vídeos, mensajes a los ucranianos, los da apoyo, pues sigue allí. Yo, no sé, hasta lo que yo sé y lo que estoy viendo, de momento creo que hace lo que creo que puede estar en sus manos para que ganemos esta guerra. Pero claro, ya sí, el futuro nos sí. mostrará más. Por lo menos está consiguiendo unir a todo el mundo y todo el mundo está hecho una piña, ¿no? Alrededor suyo. Claro, Sí. Porque incluso las regiones que os comentaba que podían decirse que son prorrusas, pues es allí donde más ahora gente sale con banderas y cantando el himno de Ucrania contra los tanques esos que van entrando. Sale multitud de gente para protestar allí diciendo que se vayan, que no los quieren allí, aunque les disparen, pues. Así que sí, intenta que todos eso es. sean uno en esta. Una curiosidad antes de pasar, voy a ir abriendo micrófonos por si alguien quiere comentar alguna cosa. Una curiosidad es que se oye mucho que en Ucrania pues hay muchas, lo de la maternidad subrogada, vientres de alquiler, muchos que van a Ucrania. ¿Por qué a Ucrania? ¿Por qué hay tantos casos allí?
Sí, 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 por desgracia sí, yo también conozco casos de, pues Ucrania porque mm, no sé cómo sería mejor formular la descripción de Ucrania. Esperemos que ya deje de serlo, pero hasta ahora parece que en ese sentido es como si fuera un, un país donde todo vale si vienes con dinero de alguna forma, para Sí, decirlo así, efectivamente. porque hay muchas mujeres dentro de Europa, porque quizás en parte de Europa, la Unión Europea, estarán un poco más protegidas o cubiertas necesidades más básicas o hay más protección civil. Pues en Ucrania hasta ahora eso no es así, y entonces claro, y tampoco tienen que irse lejos las mujeres de Europa, entonces como Ucrania está cerca y hay muchas mujeres que no tienen dinero, pues si les ofrecen unos cuantos miles de euros, pues están dispuestas a gestar ese niño, pero Claro. es así, es utilizar también la situación precaria de algunas personas para hacer esa barbaridad. Y es barbaridad porque parece que el niño no parece, es como si fuera un bien o que tú puedes adquirir. Y de hecho, quería comentaros un ejemplo de una pareja de Estados Unidos vinieron para hacer esa subrogación bueno, los vientres de alquilar el vientre de otra mujer. Y cuando nació la niña, como nació con una enfermedad, han dicho que no la querían y se fueron a Estados Unidos. Y la niña con esa enfermedad ahora está en un orfanato de Ucrania, que sabemos que no, bueno, intentan darle los mejores cuidados que pueda, pero eso en verdad muestra la monstruosidad de esas cosas, porque como parece que la compra no ha salido perfecta, entre comillas, pues hasta la dejamos y ya si acaso buscamos otra, ¿no? Pues eso no es así. Los niños deben ser amados y recogidos intrínsecamente, digamos, por el hecho de ser niños y no si tienen enfermedad o no, pero es que es así. Bueno, Sí, tampoco quizás efectivamente. algún día podríamos hablar más sobre este tema, pero os quería mostrar este Sí, ejemplo que luego hay muchos niños abandonados y no dan la talla al que los ha querido comprar, por así decirlo. sí, sí, Y eso no efectivamente. debe pasar. Voy a ver por aquí quién tenemos. Tenemos a Anaí. Anaí, buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias por, por tu testimonio. La verdad que de corazón lamento mucho lo que está viviendo tu país. Yo lo lamento y porque pues al fin y al cabo somos personas, ¿no? Y te afecta lo que haya niños, haya madres, haya abuelos, haya padres luchando, ¿no? Por su libertad y no me quiero ni pensar lo que debes de sentir tú siendo de ese sitio, ¿no? Te agradezco y yo te quería preguntar cómo te encuentras tú, cómo se encuentra tu familia, tus amigos y bueno, que Dios te bendiga. ¿Anaí? Hola. No sé si me Además escuchan. Anaí, sois, sí, sí. sí, estoy, soy yo muy Sí, bajito. perdón, se Además me fue. sois casi vecinos, Ah, sí, ¿no? Ah, sí. Ah, en Mérida, ¿no? Sí. yo Bueno. estoy en Bueno. Navalmoral. Ajá, Ah, Navalmoral, sí, 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 pues yo en Mérida ahora resido. Pues yo en primer lugar quería agradecer tu preocupación y apoyo a Ucrania. Y sí, tienes razón. Yo, la verdad es que a veces cuesta creer que están pasando estas cosas. Yo tengo familia en Leópolis y que trabajan también en el aeropuerto, en fábricas, digamos, más relacionadas con el cuanto armamentístico y claro, pues también allí llegan a veces cohetes pero ellos no querían irse de allí, pues ya que han vivido allí toda su vida, pues allí prefieren quedarse. Pero sí ha venido hace 2 semanas aquí, creo, quizás un poco más mi hermana, con sus hijos y embarazada. Como mis padres viven en Alcalá, pues ha pensado que quizás
estará más segura sus hijos y el niño por nacer aquí en España. Entonces, en cuanto a ella, puedo estar tranquila. Y el resto, pues también rezar que estén bien allí en Leópolis. Pero sí, sobre todo también a veces me afecta leer cosas o injustas o desinformación. Entiendo que siempre pasa, pero por eso también agradezco mucho a Arturo que me ha dado oportunidad de contar un poco de la visión de esta invasión que pueda tener y aportar un poco más a esta lucha. Sí. Es que efectivamente en estos momentos, ¿no? Pues todas estas guerras, además de la parte física, de la violencia, de las armas, todo esto, pues luego está la desinformación, ¿no? Todo lo que nos quieren hacer creer o lo que nos cuentan totalmente para tergiversar la realidad. Eso es un poco nuestra intención, ¿no? Pues ir un poco más allá y no fiarnos completamente de lo que nos dicen las versiones oficiales o los medios de comunicación, que también están manipulados y se dejan manipular, sino pues ir más allá y conocer un poco más la realidad. Eso es. Sí. A ver, tenemos por aquí también Anaí, si quiere comentar algo más, y si no, pues tenemos a Carmen desde Cuenca. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por lo que nos has contado, nos has puesto un poco en escena. Yo quería hacerte una pregunta. Ucrania es un país pobre, de bajo nivel adquisitivo, cuando estamos oyendo que por un lado es el granero de Europa y por otro lado todos sabemos que hay muchas mujeres ucranianas, por lo menos en España, que se han venido a trabajar aquí a España. Cuéntanos un poquito esa parte. Sí, Carmen, gracias por tu pregunta. Sí. Sí, efectivamente, es el granero de Europa y lo era, y en tiempos de la URSS también. Por eso cuando le comentaba lo de hambruna era totalmente artificial, porque los graneros estaban llenos y se estaban vendiendo a Europa. Y es un país rico, tanto en cuanto a la tierra que tenemos muy buena para la agricultura, como también en cuestiones culturales o de escritores o diferentes pensadores. Lo que pasa es que hay, esperemos que cada vez menos la habrá, pero a raíz de la URSS digamos, apreció mucha corrupción en diferentes niveles, en diferentes, no solo en cuanto al gobierno, sino a veces en día a día. Se intenta luchar mucho contra esto. Lo que pasa es que allí en tiempos de la URSS no se podía conseguir nada de nada. Habían colas para comprar leche. Entonces, cuando tú querías conseguir algo, siempre tenías que sobornar a alguien para que alguien te diera algo. Y esa mentalidad de un poco de sobornar a alguien y llegar a veces antes a algo, obtener algo antes, sigue teniendo bastante eco hoy en día. Pero como creo que los jóvenes que ya nacieron en Ucrania independiente cada vez más se están dando cuenta de que este no es un buen camino, e intentan luchar contra esa corrupción arraigada en las mentes de los ucranianos. Y en cuanto al poder adquisitivo, pues yo diría que depende de la región, porque está también surgiendo mucho, hasta que empezó la guerra, muchas empresas de IT, de informática, de tecnología, situaban sus sedes en Leópolis o en Kiev, en la capital, y allí el poder adquisitivo, sobre todo en esta esfera, en este sector, era bastante bueno. Pero sí, es verdad que en otros puestos quizás más públicos, como profesores o médicos, o no estaban o no están siendo bien valorados y los salarios son muy bajos. Por ejemplo, mi madre, ella estudió para ser profesora en la universidad de álgebra y geometría, de matemáticas, entre otras carreras que ha hecho, pero los salarios eran tan bajos que ella no podía seguir desempeñando pues su profesión, por eso tenía que venirse a España a trabajar de lo que podía para poder mantenernos a nosotros, y así otras muchas mujeres que puedan tener carreras muy buenas. Lo que pasa es que no bien valoradas en el momento, y entonces
diría que quizás falta un poco más por llegar a tener clase media más amplia, que yo creo que es algo que se debería intentar llegar, no que no haya muchos ricos o muchos pobres, pero yo creo que estábamos en buen camino, pero ahora después de la guerra no sé cómo se irá todo ello. No sé si pude responderte un poco a lo que preguntabas, si tienes alguna duda más. No, sí, vale, pues eso. Me imagino que cuando una persona, yo lo digo siempre, sale de su país a otro que no sabe lo que se va a encontrar y como tú bien dices, muchas personas con sus carreras bien cualificadas y tienen que salir de su país a otro, como puede ser el caso la mayoría de las personas ucranianas que, vamos, que yo sé, al servicio doméstico, pues es porque las Sí. condiciones en su país no son las más, desde luego, las más rentables, si no, no se vendría. Pero esperemos que después de esta Bueno, guerra, a ver, hasta sí, que yo creo que mucha se gente tiene recupere. muchas ganas de volver. Mi hermana, por ejemplo, también. No, están muy Claro, agradecidos aquí en España a toda la acogida que le están haciendo, pero yo creo que sobre todo ahora echan mucho de menos estar en su casa y mucha gente tiene que ir a volver cuando acabe todo ello para reconstruir las cosas, así que esperemos que también esta guerra sea también un cambio en la mentalidad en cuanto a ya dejar de lado totalmente la corrupción, valorar a la gente como debe valorarse. Aunque hay que reconocer que también yo creo que en España no siempre los profesionales son bien valorados. Es verdad que mejor, obviamente mucho mejor que en España, pero creo que también muchos españoles mm, suelen salir también de España para buscar que se les valore mejor, ¿no? No sé, Sí, eso es, Arturo. efectivamente. Y una ¿No? pregunta que a lo mejor no sé si Sí. conocerás o si, bueno, si sabes cómo pues viven las personas con discapacidad en Ucrania. Porque bueno, en España, aún siendo difícil, pero hay, bueno, hay posibilidades de trabajar, hay asociaciones, bueno, la ONCE, por el caso que nos toca no más de cerca para personas ciegas. No sé si conoces algo como, porque me ha sorprendido que últimamente en estos días que cuando se habla pues de las personas que salen fuera y tal, pero no se habla nada de esas personas con discapacidad. Pues tengo que decirte que la verdad es que no conozco muy bien este tema, si existen o no Ujú. asociaciones. Yo creo que tan a gran nivel como aquí, la sección 11 no existe y la verdad es que la gente con discapacidad, con alguna enfermedad, lo está mm, pasando muy mal porque además no hay apoyo, yo creo que suficiente o muchas veces ninguno desde Claro. un apoyo médico. Por lo tanto, yo muchas veces me encuentro con las ayudas que van pidiendo cuando un niño necesita operarse o alguien tiene alguna discapacidad y necesita una prótesis o en general, por cualquier motivo, ¿no? La gente normalmente Ujú. suele recurrir a medios de comunicación, a redes sociales para costear a través de los donativos mm, sus tratamientos, mm, o cualquier Sí, otra claro, claro. cualquier otro problema Porque estos que puedo días tener. Así estabas... que yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer en Claro, cuanto a... claro, Pero porque estos sí, días pero luego también hay estaba... gente muy generosa y yo creo que también hace que Ujú. la gente sea más Sí, solidaria y sí. más generosa y entonces también veo que intentan apoyar y ayudar uno al otro si Ujú. ve que alguien tiene algún problema o necesita algún tratamiento o Ujú. operación, Claro. pues la gente suele colaborar mucho. Sí. Porque estos días estaba escuchando en grupos de WhatsApp en los que estoy, ¿no? Que compartían cosas así. Y claro, por ejemplo, por las personas sordas que no pueden escuchar las sirenas y todo esto, y a lo mejor de repente pues notas que el suelo tembla, pero no sabes por qué. Entonces, que es curioso, ¿no? Sí. Se pueden dar situaciones muy Aunque tengo que decir, peculiares. no, disculpa, es lo que me acabo de acordar, que sí que en mi ciudad, por ejemplo, hay un colegio internado, suelen ser colegios internados, Ujú, por ejemplo, para ujú, niños sordomudos, y ujú, yo creo que, no sé qué ujú. apoyo tienen, sé que los hay, no Sí, sí, a nivel de asociación, sino a claro. nivel de internados, y entiendo que ahora en tiempos de guerra también nos están llevando a sitios seguros, o porque hay muchos voluntarios también mm, gente, digamos, que no en cuanto a asociación o algo de gobierno, simplemente gente voluntaria Sí, sí. que los intenta mover. Y lo mismo con orfanatos, por ejemplo, o con Claro.
la gente en todos estos tiempos de guerra de 2014 ha aprendido muy bien, porque allí sí que no teníamos nada, y el ejército, digamos, ni nada. Entonces, en todos esos años han aprendido bien a juntarse, a organizarse para ir ayudando a aquellos que les haga falta, y yo creo que ya es en todos los niveles, que bueno, Claro. es algo positivo de esta Muy guerra. bien. También tenemos a Consuelo desde Albacete. Consuelo, buenas tardes. Hola, hola, gracias por tu información, por todo lo que nos has puesto al día, porque es muy importante. Yo la verdad es que sufro mucho por los niños y por todas las personas que han fallecido y por los desastres. Y te lo agradezco, pero yo oro y hago mucha oración por todos, porque creo que para mí vosotros sois mis hermanos y como sois mis hermanos me duele, porque solo tenemos un Dios y la Madre, no hay más, somos familia. Entonces yo solamente te puedo decir gracias y cuenta como mi humilde oración, que Dios os bendiga, a ti y a toda la familia. Ay, Consuelo, muchas gracias. Me han sido muy emotivas tus palabras, y yo te agradezco tu oración. Es algo muy importante, tiene mucho poder, y sí, tiene razón, hay que orar para que cesen las guerras. Pues obviamente Dios en ningún momento lo quiere, pero como luego está la voluntad del hombre, que muchas veces no elige siempre hacer el bien, pues tenemos lo que tenemos. Pero sí, no hay que dejar Efectivamente. de orar para buscar esa paz. Y gracias, Consuelo. Así es, pues gracias, Consuelo. También tenemos a José desde Granada. José. Bueno, pues no se oye a José. Bueno, pues ya estamos llegando al final también de nuestro tiempo. Pues agradecerte una vez más, muchas gracias por habernos acompañado, además especialmente hoy, ¿no? Que estás un poco pachucha, que no estás muy bien, y haber hecho este esfuerzo especial, ¿no? Para habernos contado este rato de tertulia, habernos contado todas estas cosas. Pues muchas gracias. Si quieres alguna última palabra. Sí, agradecerte a ti y a los oyentes de esta radio, pues a ti que me has invitado, y a los demás que me habéis escuchado y habéis llamado y habéis hecho las preguntas y que recéis por Ucrania. Y bueno, deciros que quedo a vuestra disposición si, bueno, no sé si alguien quiere quizás contactar conmigo o saber algo más de información, pues yo estoy dispuesta, y seguramente podéis contactar con Arturo, y estoy a vuestra disposición. Y muchas gracias por invitarme hoy, que Pues lo he pasado muy bien muchísimas gracias. charlando Muchas gracias. con vosotros. Espero que haya estado cómoda. Nosotros encantados de que nos Sí, hayas sí, muy podido cómoda. compartir. Pues Sí. encantados, muchas gracias. Y ya sabéis, pues los medios de contacto, luego también para los que lo puedan escuchar esto a través de la grabación en la versión de podcast, podéis contactar a través del correo electrónico ciegosenelmundo@arturofernandez.es, o a través del número de teléfono 91 0 60 70 93, por ejemplo, mediante WhatsApp. Pues muchas gracias a todos, que tengáis buena tarde. La próxima semana nos vemos con otro interesante tema. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.